Hola, ¿cómo están ustedes, queridos hermanos? Hoy día, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, conversará una vez más con ustedes sobre un aspecto de las manifestaciones que hoy día se están dando en muchas iglesias y que, en especial, tal como lo habíamos prometido en programas anteriores, hablaremos sobre el movimiento carismático. Nosotros hemos definido el movimiento carismático como un peligro para las iglesias en el día de hoy. Resulta evidente darnos cuenta que a la luz de las escrituras, el movimiento carismático que ha permeado a muchas iglesias y que tiene como origen en el neopentecostalismo, ha generado una doctrina que se aparta de lo establecido por el Evangelio y que hoy ha sido tomado por muchas de las llamadas iglesias emergentes. Como dije, este sermón tipo conferencia lo iniciaremos exponiendo el contexto en cuanto al significado y función original del término carismático o carisma y su aplicación en la actualidad. Definiremos algunas de sus características más relevantes del, del carismático o del carisma. Este término deriva de la palabra griega carisma. Podemos decir que el carismático tiene las siguientes características, entre otras más relevantes. Evidencia una especial capacidad para atraer o fascinar. Es decir, tiene un discurso fácil, se demuestra muy comprensivo, muestra todo el mundo y alrededor al hombre en su contexto en cual vive como algo muy bueno. No hay problemas en las personas y por lo tanto plantea un evangelio acogedor, lleno de felicidad, con acceso a la riqueza, con acceso a todo tipo de aspecto de tipo mundano que el hombre puede lograr conseguir. Esta característica, según el Evangelio, es decir, el carisma, es un don de Dios gratuito que le concede a algunas personas en beneficio de él mismo y de la sociedad en la que vive, y en este caso ellos dicen en la iglesia donde vive. ¿Qué nos dice Romanos 12 del 6 al 8 con respecto a los dones o carismas? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Aquí está entonces haciendo referencia a la existencia de estos dones que caracterizan los carismas. Debemos ahora agregar que de acuerdo con el Evangelio, carisma viene a significar generalmente gracia o don de Dios. Y también significa la dádiva de la salvación dada por Dios en la persona de Cristo. Generalmente los carismáticos, apartándose del significado bíblico en su particular y peculiar forma de entender la comunión de la iglesia, terminan buscando una fraternidad que le otorgue fuerza, seguridad y entusiasmo a una iglesia que proclame, y escúchelo bien, la urgente necesidad de experimentar el bautismo en el Espíritu Santo. Dicho de otro modo, que los creyentes busquen y tengan una segunda experiencia espiritual nueva, distinta de la que
tuvo lugar en el momento de su conversión. Es decir, el acto de conversión necesariamente, dicen ellos, trae después una nueva experiencia distinta que ellos han identificado y llaman como el bautismo del Espíritu Santo. Tal doctrina, como vamos a demostrar más adelante, no existe. Su adoctrinamiento se basa en lo siguiente, puesto que los carismáticos dicen que su principal objetivo es el de convencer que se debe tener una segunda experiencia de infusión del Espíritu Santo. Es como una forma que tienen de beber, porque de ahí viene la palabra infusión, a su interior en esta segunda experiencia del Espíritu Santo. El movimiento carismático plantea una segunda experiencia o bendición, entre comillas, o bendición que va más allá de los ámbitos de la iglesia. Ellos, los carismáticos, dicen, este bautismo es distinto al acto de conversión y es posterior a este. También agregan, esta, es- está acompañado con el hablar en lenguas guturales. Es así, entonces, una característica del bautismo del Espíritu Santo es que el creyente que ha sido, según ellos, bautizado bajo esta experiencia, queda automáticamente hablando en lenguas guturales. Y estas lenguas guturales realmente no las entiende nadie más allá que aquel que las está diciendo o que alguno dice que tiene el don de interpretación y las interpreta. Y este don de, de lenguas es algo así parecido con Palagalabamba, Bombo y cosas similares. Yo no me manejo muy bien porque no tengo esa habilidad, porque creo que no está dentro de aquellas que debe tener un creyente. Está acompañado, dije, con el hablar en lenguas culturales. Ellos buscan en forma obcecada que los creyentes experimenten para obtener una experiencia de fe completa, es decir, el hablar en lenguas. En realidad, si observamos a los carismáticos, veremos que solo un selecto grupo de ellos hablan en este tipo de lenguas. Porque hay personas que jamás, o creyentes que jamás, van a poder experimentar este don de lenguas. Este hecho trauma y desilusiona a muchos miembros de las iglesias carismáticas, porque, porque como ya lo dije, nunca logran esta experiencia y pasan a ser entonces considerados un creyente de segundo orden y se les prohíbe participar de ciertos actos, como el predicar el Evangelio, por ejemplo. ¿Qué dice el Señor o qué dice Dios en el Evangelio al respecto? Pues bien, el Evangelio nos exhorta a examinar todo en primera de Tesalonicenses 5:21. Este examen descrito allí debe hacerse a la luz de las Escrituras, pues ningún movimiento puede ser de Dios si no se ajusta a su ordenamiento. Damos razones bíblicas por el cual señalamos que el movimiento carismático no se ajusta a los evangelios, por lo que debemos rechazar este movimiento carismático. La doctrina sobre el Espíritu Santo no es bíblica como una segunda experiencia que el creyente debe experimentar. No es bíblico enseñar que una persona puede ser cristiana y convertida y con todo ello no poseer el Espíritu Santo por medio del bautismo y tampoco recibir sus dones. Uno no puede enseñar
esta doctrina. Es decir, si tú eres creyente, necesariamente debes recibir el bautismo del Espíritu Santo. Juan 3, del versículo 5 y 6 nos dice, respondiendo Jesús, de cierto os digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Es decir, si una persona para poder convertirse necesita la acción del Espíritu Santo que mora en él, de acuerdo a este versículo 5 de Juan 3, entonces, ¿cómo dicen los carismáticos que el recibir el Espíritu Santo es una experiencia después de la conversión? 6, versículo 6. Lo que nacido de la carne, carne es. Es decir, yo me gesté en el vientre materno y nací por medio de mi nacimiento materno, después de los 9 meses, y allí nazco como un individuo, es decir, un individuo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y después dice, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En el nuevo nacimiento nos dice que, perdón, la conversión nos dice que es un nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento es por medio del Espíritu del Señor. Y este Espíritu del Señor se encuentra en el hombre o la mujer, genéticamente hablando, digo hombre, por lo tanto, ya se tiene el Espíritu Santo y no se obtiene por una segunda experiencia. Luego, en Efesios capítulo 1, versículo 13, nos dice, en Él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído las palabras de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, escúchalo bien ahora, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es decir, la garantía que es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Quién está aquí actuando en el creyente? El Espíritu Santo. Podemos afirmar con respecto a nosotros, los creyentes, que recibimos el Espíritu Santo y sus dones es una certeza para nosotros al momento de creer. El no poseer todos los dones es una condición del inconverso o no creyente. Romanos 8:9 nos dice y nos aclara, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, es decir, el Espíritu Santo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿podemos convertirnos sin haber ya recibido el Espíritu Santo? ¿O, o nos convertimos en la segunda experiencia? También nos dice el Evangelio que todo cristiano o creyente tiene el Espíritu Santo en el cual se revela en esto por sus dones que le ha dado. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno, es decir, le habla a los creyentes, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para su bien. Sabemos por la palabra que la única forma de ser cristiano y nacer de nuevo es por agua, es decir, por el Evangelio, y Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, quien pone en nosotros el querer como el hacer, de tal modo de ser limpios y perdonados por la sangre de Cristo, y al nacer de nuevo, Dios nos da dones espirituales por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto va dejando de lado esta especie de teoría no bíblica o que contradice los evangelios de los carismáticos que dicen que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior y por lo tanto el creyente que no ha recibido, según ellos, el Espíritu Santo no está completo, le falta algo. Esta conversión se da y ocurre en forma automática, una sola vez y para siempre.
ha adquirido por medio de ella el Espíritu Santo. Podemos asegurar que el movimiento carismático contradice el Evangelio cuando quiere establecer una segunda experiencia espiritual para conseguir adeptos por medio de halagar a gente débil en la fe y a incrédulos cuando les dice si ya ahora son cristianos, solo les falta buscar una segunda experiencia y obrar que es el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas como prueba de que ha sucedido este bautismo en el Espíritu. Cuando la Iglesia Apostólica, algunos hablaron en lenguas, por ejemplo, los 120 en Pentecostés, su propósito fue comunicar la voluntad de Dios para edificación. Y allí ellos hablaron en idiomas conocidos de la época, porque como los apóstoles no hablaban todos los idiomas de los allí congregados, el Espíritu Santo les dio el don de poder hablar en un idioma conocido por otra persona, pero que los apóstoles no conocían, pero sin embargo pudieron hablar porque el Espíritu Santo entregó este don, que de ninguna manera se constituyó en un bautismo o una experiencia en la cual los apóstoles hablaron en lenguas culturales o que las propias personas presentes allí. ¿Cómo es eso? Yo, ellos están hablando y yo lo escucho en mi idioma, era un medo, por ejemplo, y otro decía, y yo también lo escucho en mi idioma y soy griego, etcétera. Primera de Corintios 14:5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hoy, en el movimiento carismático existen, según ellos, don de lenguas guturales, son inentendibles por cualquier persona que ingrese allí. Ellos dicen que bailan en el espíritu. También dicen que existe la risa santa por el espíritu. Otros danzan y bailan en el espíritu. Todas estas son manifestaciones del bautismo en el Espíritu Santo. Aquí, muchas veces, bajo esta forma de encender los dones, todos estos miembros de la Iglesia, sin respeto el uno por el otro, se manifiestan al mismo tiempo. Podemos ver cómo unos ríen, otros hablan guturalmente, otros pueden bailar y otros se desmayan. Todo, según ellos, gracias a que han sido bautizados por el Espíritu Santo. Se crea así un caos y una anarquía al interior de un culto de adoración y alabanzas. Las escrituras nos dicen y nos mandan en 1 Corintios 14:27, dice, si alguno habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres, y por turno, o todo al mismo tiempo, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete,
que callen o que cesen y que guarden silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que dos o más profetas hablen y los demás juzguen. Se habla aquí de profecía cuando al interior de la iglesia, en el culto de adoración y de alabanza, se predica. Por el contrario, los movimientos carismáticos alientan el desorden, tratan des- de, tratan de provocar o de sacar provecho al alentar y sobrevalorar la emocionalidad, tanto del inconverso como de los creyentes, y no se preocupan de edificar a la iglesia local, es decir, al resto de los miembros de la iglesia que se encuentran presentes. La búsqueda de las experiencias humanas llevadas a cabo por los carismáticos generan un ecumenismo indebido e inconveniente. Ecumenismo es aquella creencia y acción que hace que los miembros de una congregación se reúnan con otros miembros de una congregación que adoran o tienen una concepción distinta de la deidad, es decir, de Dios. En el buen entendido, dicen ellos, que todos adoran a Dios, cosa que no es bíblico. Se juntan con católicos y con cualquier tipo de movimientos que se autodenominen cristianos o no, sean estos una secta con tal de introducir en ellos la doctrina del bautismo del Espíritu Santo y la manifestación de dones como son, ya lo dijimos, el hablar en lengua, la risa santa, bailar en el Espíritu, etcétera. Segunda de Corintios 6:14 nos dice, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Por último, debemos tener cuidado, pues el movimiento carismático produce carnalidad, porque no alimenta ni produce sus frutos del Espíritu. La iglesia de Corinto es un buen ejemplo de acción carismática y carnal. Pablo le decía a los corintios, nada os falta en ningún don, pero la iglesia de Corinto daba énfasis al don de lenguas, tal como hoy lo hacen los carismáticos. Pablo les reprende por su desorden y carnalidad y sus contiendas. Ellos se sentían superiores a otras iglesias. Por último, podemos decir que el movimiento carismático no es un avivamiento, es más una confusión doctrinal. Muchos creyentes, especialmente jóvenes, influenciados por la introducción de movimientos y expresiones musicales, se dejan llevar por estos falsos síntomas, por ejemplo, introduciendo el rap,
el rock, las bachatas y otro tipo de manifestaciones que más que apelar a la espiritualidad, apelan a la carnalidad y a la sensualidad. Todo esto, estas manifestaciones, desvirtúan la alabanza y la adoración, cambiándolas por mensajes emocionales mundanos, donde el Señor Jesucristo no es el centro, ha sido cambiado por el hombre y sus emociones y particulares deseos, cuanto más un mundo postmoderno le impulsan a cambiar a Dios, reemplazándolos por sí mismo. Pues bien, eso ha sido todo por hoy. Usted, como creyente en el Señor, debe saber discernir si aquella iglesia donde se encuentra está apelando más a su emocionalidad y tiene como razón de ser la búsqueda de una segunda experiencia, que es la del bautismo del Espíritu Santo, y con sus manifestaciones, que son el hablar en lenguas, en danzar en el Espíritu, por nombrar aquellas que son más, por la risa santa, por nombrar aquellas que son más conocidas. Que el Señor le ilumine y haga que usted practique la sana doctrina, es decir, aquello que Dios nos manda y que por medio de su palabra nos hace vivir una vida en edificación y en santidad. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, se despide de ustedes y desea que las ricas bendiciones del Señor sea con usted y con los suyos. Será hasta un próximo programa.